Estábamos recordando que la semana pasada hubiera cumplido 76 años Oscar Natalio Bonavena, más conocido como Ringo. El tipo que no solo fue un boxeador en la categoría más embromada, la categoría de los grandotes, claro está, y donde en su época brillaban numerosísimos pesos completos que eran verdaderas moles y boxeadores muy duros y algunos de ellos realmente excepcionales. Estaba, por ejemplo, el hombre, el que reinaba, era Cassius Clay, luego Muhammad Ali. Pero además hay otras cosas de Oscar Bonavena que van mucho más allá del boxeo y que lo muestran como un precursor, por lo menos al sur del Río Grande, en todo lo que tiene que ver con esto del show business trasladado al ámbito del boxeo. Todo esto es lo que hace unos cuantos años ya nuestro colega Ezequiel Fernández Murs había reflejado en su libro Díganme Ringo, hasta ahora el trabajo más exhaustivo, más completito que se ha hecho sobre esta figura ya mítica del Río de la Plata y que hace poco tiempo ha sido reeditado. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Encantado de saludarte, che. Bueno, lo mismo, gracias. Tratando de recordar a este tipo inabarcable, si se quiere, Bonavena, por la cantidad de facetas y de aristas que tiene, ¿no? Sí, me acuerdo, me hiciste acordar una frase cuando él muere, una revista, él muere en pleno golpe de Estado, ¿no? Ya estaban los milicos, mayo del 76, y estaba cerrando Rodolfo Terraño, que era periodista en ese momento, estaba cerrando su revista Cuestionario. La cerraba porque en tiempos militares esa revista era una revista política, sí, obviamente censurada. Y se exilió luego de eso, sí. Exactamente. Entonces decide cerrar la revista y hace un editorial sobre la muerte de Ringo porque había ido mucha gente a llorarlo en las calles de Buenos Aires. El entierro fue multitudinario. Y entonces Terraño dice... ¿Qué será este país que llora así a un boxeador? Y mi cuestionamiento a ese editorial de Terraño es que Ringo era algo más que un boxeador. Uh-huh. Y esto me parece que en el recorrido de su vida quedó claro. En términos de llamarlo ídolo popular me parece excesivo, no sé si era un personaje, sí, de Buenos Aires seguro. Alguna vez Lecture, que era el capo del Luna Park, me corrigió y me decía, ídolo fue Loche, que llenaba el Luna Park y era todo el Luna Park a su favor. Ajá. En cambio a Ringo se llenaba el Luna Park, pero la mitad lo insultaba y la otra mitad lo amaba. Era como le pasaba en sus buenos años a Gatica, que la mitad de los que iban que pagaban la entrada para verlo perder. Sí. Bueno, ahí cruza el peronismo también. Ajá, claro. Gatica parecía ser un símbolo peronista, aun cuando Prada, que era el rival histórico de Gatica, Prada me dijo textualmente alguna vez, yo era mucho más peronista que Gatica. Ah, mira vos. yo lo visité al general Perón en Puerta de Hierro, Perón conmigo tenía largas pláticas, me dijo, contó alguna vez Prada, pero bueno, en el imaginario popular quedó que Prada era el gorila y Gatica el peronista. Mira vos. Y bueno, Ringo, que surge en el seno de una familia absolutamente peronista, y que crece con todos esos años de mucho peronismo. Bueno, Ringo era lo que hoy diríamos muy gorila. Ringo era antiperonista 100% y tenía enfrentamientos familiares por las discusiones políticas. Claro, lo increíble, porque vos lo apuntabas bien recién, ¿no? Ringo es un tipo que hace una construcción desde el boxeo, ¿no? Pero construye todo un personaje, hoy diríamos un mediático. Sí, mira, alguna vez creo que fue el analista de medios, Raúl Becerra, él dijo, Ringo fue mediático antes de que se inventara la palabra. Claro. ¿No? Y me pareció una definición excelente, buenísima, porque Ringo tenía tan claro lo que era aparecer en los medios, que cuando él hacía alguna de las macanas que hacía para promocionar una pelea, ejemplo, ir a burlarse de un rival llevándole papel higiénico, porque te vas a cagar todo en el ring, o llevarle un ramo de flores para tu entierro, y este tipo de cosas que él las hacía. Él lo primero que pedía es que estuviese allí un fotógrafo de Crónica, y no hablaba de Crónica TV, porque no es del diario, claro. El diario Crónica, que vendía como 1 millón de ejemplares. Claro, porque García lo metía en tapa cada vez que podía. Exactamente, García es el padrino de su hijo.
Ah, no sabía eso. Sí, Ajá. y bueno, y García siempre medio como que se jactó de haberlo ayudado a crear ese personaje tan mediático. Qué bueno, porque eso que vos estás señalando, el único tipo que lo había comenzado a hacer, pero muy lejos, era justamente Cassius Clay. Bueno, no es casual de esto, como dices, porque Ringo, recordemos que Ringo en sus inicios, estoy hablando de los años de comienzos de los 60, combate en un Panamericano en Brasil, se desespera y desbordado le muerde la tetilla a un rival, a Lee Carr, que era estadounidense. Entonces lo suspenden, porque fue un acto de una indecencia deportiva. Y suspendido, siendo todavía amateur, no tenía licencia, se va a Estados Unidos a pelear profesionalmente. Y justo a quien encuentra en Estados Unidos, con qué se deslumbra, qué personaje aparece, el que era entonces Cassius Clay, luego Muhammad Ali. Él ve cómo Clay era un gran bocón, un tipo que promocionaba sus peleas como nadie. Sí, sí. Y él entonces ahí algo de ese estilo, a la criolla, lo copia. Y ahora, es cierto también que boxísticamente Ringo era un tipo al que había que aguantarlo, ¿eh? Sí, no era exactamente Muhammad Ali en términos de su elegancia, su baile y su técnica. No, era un pies plano sobre el ring en realidad, ¿no? Claro, pero era un tipo que se aguantaba todo, y pies planos, como decís, sí, y pies planos, no tenía la altura a veces que sus rivales tenían. Vos lo veías a veces a él, pese a ese corpachón que tenía, pequeño ante algunos rivales. Es que otros tipos eran realmente gigantes, ¿no? Exacto, y aún así, y con esos pies planos, que los desplazamientos no eran los mejores con esos pies planos, aún así, con esas limitaciones, vos lo veías pelear de igual a igual contra lo mejor que tuvo en la historia los pesos pesados en el boxeo mundial, ¿no? Porque además a él le tocó justamente hacer carrera en un momento en que en la categoría de los pesados estaba lo mejor de lo mejor. Claro, él peleó contra Joe Frazier, Muhammad Ali incluido. Esa pelea con Ali fue la más célebre en realidad, porque aparte fue en el Madison Square Garden, porque fue cuando se produce la vuelta de Ali. O sea, ya no era el mejor Ali, porque recordemos que Ali tuvo varios años suspendido porque se negó a combatir en Vietnam, le quitaron la licencia, le quitaron el pasaporte, lo condenaron a la cárcel, no lo encarcelaron, pero sí lo condenaron. Y bueno, cuando finalmente Vietnam ya deja de ser un sueño imperial y se convierte en una pesadilla, la Corte Suprema de Estados Unidos lo autoriza a volver a boxear, y entonces Ali pelea, primero es una pelea creo que con Jerry Quarry, y la segunda, ya más importante, es con Bonavena, y en el Madison Square Garden. Entonces el Madison estaba lleno de gente que, si yo antes te había dicho que a Ringo iban a insultarlo o amarlo, bueno, a Ali pasaba lo mismo. Claro. Al Madison Square Garden iba la mitad de la Norteamérica blanca a insultarlo, pero a su vez iba la Norteamérica negra a adorarlo. Claro. Ahora, lo genial de Ringo es que la materia prima era muy buena, ¿no? Porque nadie le hacía el libreto se lo hacía él. Sí. Ringo tenía esa rapidez de la calle, ¿no? Rapidez de Parque Patricio, de la cancha. Entonces era puro reflejo, pero a su vez, mirá cómo se profesionalizó, aún en esto que estamos diciendo, que él llegó a memorizar aforismos. ¿Ah? Leía libros de aforismos y memorizaba. Sí. Y entonces, por ejemplo, invitaba a algún periodista amigo a su casa y le decía, a ver, dígame, amistad. Y entonces él iba a página 74 y empezaba a leer aforismos sobre la amistad. Aforismos sobre... Entonces, algunas de esas ocurrencias eran ya, como se diría, choreadas. Qué bueno, pero qué bueno. Pero un tipo agudísimo, ¿no? Tenía algunas salidas realmente formidables. Sí, una de las más recordadas fue tal vez aquella cuando fue al casamiento de la hija del general Lanusse, presidente de la Nación en ese momento. Ringo lo admiraba a Lanusse porque Lanusse lo había desafiado a Perón a volver al país. Ajá, sí, no le da el cuero, dijo. No le da el cuero, dijo. Claro. Y eso para Ringo era Gardel, entonces, el general Lanusse. Y lo invitan al casamiento de la hija de Lanusse con un folclorista muy popular en ese momento, que era Rimoldi Fraga. El tigre Roberto Rimoldi Fraga. Era muy bonita la hija de Lanusse. Sí, bueno, y fue un casamiento como si dijéramos la boda del año para los argentinos. Bueno, y Ringo fue ahí, y ahí mismo lo encara a Lanusse y le dice, ¿cómo fue que le dijo? Con su pinta y mi guita, qué pareja que hace, que haría.
Claro, porque era un tipo medio imponente, Lanuse. Exactamente, sí, tal cual. Y bueno, y ahí mismo cantó, como cantó muchísimas veladas, animando el Pío Pío Pa famoso, ¿no? Una canción que le hizo Dino Ramos, sí. muchas canciones a Palito Ortega, y era una canción en realidad cantada por él con esa voz aflautada y ese corpachón, y era que Pío 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 Pa, que se viene la primavera y el amor florecerá, y Crónica la pasa cada tanto, y sonaba ridículo, la verdad sonaba ridículo, y él decía, y pensar que me garpan por esto. A mí me recuerdan muchas cosas de Ringo Bonavena, me recuerdan a ese personaje formidable que brilló al lado de Tato Bores, que era Federico Peralta Ramos, ¿no? Ah, sí. Tenía cosas así que lo emparentan. Tenía cosas, bueno, una vez le pregunté para hacer el libro, le pregunté, me acuerdo, a Zulma Fayad, que laburó con Ringo en el teatro, en La Noche Porteña, y le pregunté a Zulma cómo me lo definiría a Ringo. Entonces Zulma empezó a hacer memoria y me dice, como ese grandote de la tele que siempre se la pasa haciendo cagada, me dice. Y yo pensaba, ¿de quién está hablando? Finalmente hablaba de Martillo Hammer. Martillo. Si recuerdan el personaje de Martillo Hammer, pues, dice que era bueno Ringo, dice que era realmente bueno, era una buena persona, decía Zulma, pero hacía macana tras macana, era una colección de macanas. Y bueno, y por supuesto para los que se arrimaban a él, el premio era los ravioles de la vieja, ¿no? Los ravioles de Doña Dominga, que llegaron a ser televisados. Claro. ¿No? O sea, así como están los almuerzos de Mirta Legrand, eran los ravioles de Doña Dominga, ¿no? Y eran todo un acontecimiento, y a veces terminaban muy brutalmente, a veces con comidas que se tiraban unos a otros. Eran un acontecimiento, sí. Ahora, Tito Lecture fue un tipo que supo contener, digamos, y mantener, disciplinar a muchos boxeadores, ¿no? Pero digamos que con Bonavena no pudo, ¿no? No, Bonavena también es cierto que le discutía el tema de los porcentajes de las peleas, las bolsas de las peleas, etcétera, ¿no? Porque decía como que Ringo que Lecture se quedaba con demasiada guita del boxeador, y eso obviamente no le gustaba mucho a Lecture. Entonces parte de la discusión era por eso. Otra parte de la discusión era porque Lecture le exigía una preparación más profesional, cuando a Ringo le empezó a gustar mucho la noche, y Ringo le dijo, mira, estoy haciendo más plata sin que me peguen, claro, y divirtiéndome. Y Lecture le decía, bueno, pero vos sos un boxeador profesional, vamos a hacer tal pelea, tenés que prepararte como corresponde. Y ahí estaban en esa discusión, pero que también era económica, ¿eh? O sea, Ringo decía que los campeones mundiales que tenía Argentina, y hablaba de Loche, de Galíndez, eran demasiado dóciles a las órdenes de Lecture, y él no, él confrontaba más. Sí, digamos, con respecto a la muerte de Bonavena, ¿se ha podido esclarecer algo más acerca de si fue un incidente menor, producto de una mala noche, o había algo más de fondo allí? No, a ver, Ringo termina en Reno, en Nevada, en Estados Unidos, contratado por un mafioso que tenía el burdel más grande, en ese momento así lo describían, del mundo, que era el Mustang Ranch, y el Ringo que llega ahí era un Ringo ya en decadencia, en ocaso, y con una mano muy deteriorada, y sin rivales a la vista. Y entonces Ringo se deja seducir, según lo que me permitió la investigación que estuve haciendo para el libro, se deja algo seducir por todo un nuevo ambiente y una nueva forma de hacer dinero. Y esto era el casino del mafioso. Y Ringo hace un juego de seducción con la mujer del mafioso, con Sally Conforte. Sí. Y obviamente que no estaba en Parque Patricios, estaba en la casa del mafioso, y del mafioso en serio, ¿no? Y bueno, y terminó con un balazo en el pecho. Como el mafioso era dueño del lugar, la investigación policial y judicial, según los que estuvieron allí, no fueron muy serias, buscaron protegerlo al mafioso, y bueno, y después vino aquí la viuda a hacer un acuerdo extrajudicial de dinero con la familia. Hubo posterior un acuerdo extrajudicial. Eso sí, no lo sabía. Sally Conforte vino a Buenos Aires y dialogó con parte de la familia, y llegaron a un acuerdo. Ajá. Y por cierto, Bremer, digamos, su matador, estuvo apenas unos meses en la
cárcel, ¿no? Estuvo un tiempo, después cayó por drogas, bueno, y lo mismo con Forte cayó preso, pero por otra cuestión, por un tema impositivo, tuvo que vender en Mustang Ranch, como algo parecido a lo que le pasó a Al Capone, ¿no? Que pudo haber matado 800.000, pero fue preso por evadir impuestos. Te agarra la AFIP. Exactamente, sí. Claro. Sucede, efectivamente. Pero qué historia maravillosa, y creo que nos estamos debiendo la película sobre Bonavena, ¿no? Sí que hubo varios intentos, amagos por lo menos, y que después no se concretaron, ¿no? Me consta porque gente que estuvo ahí en el proyecto habló conmigo por el tema del libro. Claro. Pero bueno, luego no se concretaron, y hubo varios, no fue uno solo, hubo varios proyectos, inclusive serie televisiva también en su momento, pero bueno, la verdad que después no avanzaron. Ojalá se concrete alguna vez, porque creo que es una historia que merece ser explotada en ese nivel, ¿no? Es un personaje, sí, sobre todo porque me parece que nos describe, nos cuenta mucho de lo que fueron aquellos años 60, 70, especialmente en la Argentina, y porque como dije al inicio de la charla, Ringo era algo más que un boxeador. Sin duda. Ezequiel Fernández Murs, gracias por habernos ayudado a recuperar a Ringo Bonavena. Un abrazo, che, y hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Un abrazo grande para ustedes y gracias a ustedes.